Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos en este tiempo especial de Sukkot, tiempo de enramadas, tiempo de cabañas, tiempo de tabernáculos. Aquí estamos compartiendo desde Israel Casa Integral para las naciones, toda la familia Enejad. Gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos un saludo cordial y bienvenidos. Cuando hablamos de las parábolas, pues por supuesto, estamos considerando durante esta semana 7 parábolas, las 7 parábolas de Yeshua. Cada una de ellas estarán siendo compartidas y enseñadas por cada uno de los líderes y pastores aquí en Israel Casa Integral. Recordemos que hablamos de las 7 parábolas de Yeshua y cada una de ellas, repito, por supuesto tiene un trasfondo. Por lo tanto, vamos a definir qué es una parábola en palabras muy sencillas para comprender y atentos a las anotaciones. El que no escribe se le olvida, porque luego tendremos nuestro tiempo de Cajot y allí encontraremos preguntas y respuestas. La primera palabra que ya se nos mencionó fue el pastor Johnny, nos habló acerca del sembrador. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Yeshua siembra su palabra en nosotros y solamente en los corazones buenos y dispuestos en buena tierra, esa siembra crecerá y producirá, por supuesto, buen fruto. Luego el amado pastor Tomás nos estuvo compartiendo acerca de la parábola del hijo pródigo. Cuando sale de su casa, va al mundo, se hace parte del mundo, derrocha toda su herencia y finalmente, cuando no tiene absolutamente nada, regresa a la casa de su padre y es recibido con el amor que solo Mashiach nos puede entregar. Me ha correspondido en esta jornada, el privilegio de compartir una enseñanza, una de las parábolas de Yeshua que es extraordinariamente importante. ¿Cuál es? La cizaña. Hablaremos en detalle respecto a este tema tan importante que todos absolutamente conocemos y tenemos en nuestros corazones. Cuando se nos menciona una de las parábolas de Yeshua, cada uno de nosotros ya sabe, por supuesto, que hay una enseñanza. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que una parábola es una narrativa ilustrativa en el cual su autor, en este caso las parábolas de Mashiach, nos describen un momento importante tomada del común, del diario vivir, del entorno. Sembrar, y al producirse la cosecha aparecerá la semilla con una cosecha llamada trigo, y a su vez en el mismo plantío aparecerá un fruto llamado cizaña, y describiremos este relato terrenal que siempre nos llevará a un mensaje absolutamente espiritual. Sabemos que la Biblia nos habla, algunos han considerado como 50 parábolas, algunos consideran que hay más de 70, pero vamos a hacer referencia a estas 7 en particular, y recordando que cada una de ellas tiene algunas características importantes, como cuáles. Número 1, son breves, no son narrativas o relatos extensos, son breves. Estas narrativas tienen, repito, en común algo que es parte del diario vivir, que al leerlas, al escucharlas, nos producen un interés especial. Cuando hablamos de la cizaña, cuando hablamos del hijo pródigo, cuando hablamos de la siembra y de la semilla y el terreno bueno y el terreno árido, pues esta narrativa nos permite concluir inmediatamente que el mensaje queda grabado en nuestros corazones y por lo tanto será fácil de recordar en los tiempos adelante. Es interesante porque recordemos que los discípulos se acercan a Yeshua y le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Y entonces Yeshua le responde y comparte este texto diciendo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple aquí la palabra profética del libro de Isaías en el capítulo 6, versos 9 y 10.
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí vemos con claridad, mis amados, cómo Mashiach empieza a presentarnos unas narrativas en las que nos muestra la importancia del reino de los cielos. Y se refiere a las verdades que el ser humano, el hombre, la humanidad, la creación debe descubrir. Son verdades que Adonai nos entrega por su gracia, por supuesto, y de que cada uno de nosotros establecerá en su corazón y podrá determinar nuestra forma de vivir. Se establece entonces un principio espiritual en el que viendo aprendemos a ver lo que no se ve y con nuestros oídos aprendemos a escuchar lo que no se escucha. Así es que, hablando de esta parábola tan extraordinaria de la cizaña, vamos a ir puntualmente al libro de Mateo. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 13 y en el verso 28. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo les diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Estamos tomando la historia, la narrativa, la parábola de la cizaña que da comienzo, repito, en Mateo capítulo 13 a partir del verso 26. Pero cuando hablamos de esta maravillosa enseñanza tenemos que definir algunos aspectos como el siguiente. Tome nota, por favor: parecidos pero no iguales. Saliendo la hierba y dio fruto, entonces aparece también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Era tan grande la cantidad de cizaña que creció en el tiempo de los siervos del padre que se admiraron y se preguntaban de dónde había salido mala semilla. Pero el padre de familia les dijo que esto había sido obra de un hombre malo. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Ante esto los siervos le pidieron al padre de familia que les dejase arrancarla, pero no les permitió, ya que en este proceso podían arrancar el verdadero trigo junto con la cizaña. Lo primero que vamos a observar, amados, en este proceso es que evidentemente sembramos una buena semilla. Sembramos una buena semilla, pero esta semilla, al crecer justo al lado de la semilla, empieza a crecer un elemento, una planta llamada cizaña. Tanto el trigo como la cizaña tienen características muy similares, muy parecidas la una de la otra, pero nunca jamás serán la misma. Por lo tanto, lo primero que el Eterno nos dice es: dejad crecer juntamente a la una y a la otra hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten para que sea debidamente quemada. Dejar crecer junto la una con la otra la siega al tiempo de esta planta, y al tiempo de la siega yo le diré a estos segadores: vamos a separar ahora lo que es bueno en gran manera y lo que definitivamente, aunque se parece mucho, no es útil, no da fruto y tendremos que quemar. En esta historia se nos hace necesario identificar quién es el sembrador de esa buena semilla. Nuestro amado Yeshua HaMashiach siembra esa buena semilla que está aquí en los hijos del reino. Cuando Yeshua vuelve a buscar a su iglesia, entonces los justos, la buena semilla, resplandecerán, dice la palabra, como el sol en el reino de su Padre. Mateo capítulo
13, verso 43. La primera característica entonces es que la siembra la produce Mashiach. ¿Dónde siembra? Y aquí vamos a encontrarnos con un aspecto extraordinariamente importante. La siembra se lleva a cabo en el campo, Pero el campo en el tema profético, en la parábola, nos está hablando de el mundo. En el mundo somos sembrados. El Padre nos toma a cada uno de nosotros y nos va a sembrar en un lugar determinado, en una nación, en un sistema. Recuerden que en Torah al Instante hablamos hace unos días de la importancia del reino de Adonai y hablamos de la importancia de cómo el mundo está formado por un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso, un sistema académico, un sistema de salud, un sistema en transportes, un sistema regional, un sistema fronterizo, tantos miles de sistemas. Pero aquí ocurre algo muy interesante y quiero que enfaticemos esto con buen detalle. Desde muy niños probablemente se nos ha dicho, y es lo que hemos aprendido en el contexto de la palabra, en el nivel 1, nivel 2, y para venir a Torah, se nos dice que no podemos estar conectados con el mundo. Esto no se debe hacer, usted no puede ir a ese cine, usted no puede celebrar esto, usted no puede hacer lo otro, usted no puede acá, usted no puede, porque todo eso le pertenece al mundo. Pero aquí hay algo extraordinariamente importante, porque Yeshua planta el campo y el campo representa al mundo. Por lo tanto, nosotros somos hijos que tenemos imagen y semejanza de parte de Adonai. Somos imagen y semejanza. Él es luz. Y tal cual Él es luz, nosotros somos luz. De tal manera, mis amados, que nosotros para brillar, vamos a brillar en ese campo llamado mundo. Y ese campo llamado mundo es un mundo contaminado. El rey de este mundo, sabemos por la palabra que es el maligno. Pero aquí hay algo muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque así mismo como Adonai siembra y planta en el campo, en el mundo, y nos coloca en cada posición, la pregunta es, ¿verdaderamente hoy nosotros crecemos en medio del mundo? Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo, porque donde yo los he plantado, en la política, en la universidad, en la economía, en la comunidad, en los lugares aún incluso oscuros, yo los he plantado allí porque ellos son imagen y semejanza, y porque son mis hijos, imagen y semejanza de la creación. Ellos son luz. Pero por favor, dígalo conmigo: yo soy luz, no soy cizaña. Yo soy trigo, no soy cizaña. ¿Qué ocurre? Cuando somos plantados en el mundo, cuando somos plantados en medio del mundo, los deleites del mundo y toda la perversión del mundo, nosotros somos luz, guardados en el hueco de la mano de Hashem para no contaminarnos. Porque como diría el dicho popular, y lo decíamos hace unos días en Torah al Instante, el que anda entre la miel a algo se le pega. Pero mis amados hermanos, ¿somos trigo o somos cizaña? Pastor, o sea que usted está diciendo que está bien que caminemos por el mundo. Es que todos los días caminamos por el mundo. El mundo está lleno de corrupción, de contaminación, de pecado, de inmundicia, de perversión. Lo vemos todos los días, las noticias, los gobiernos, la política, la economía, todo está contaminado. Es decir, que ninguno de nosotros escapa a la contaminación del mundo. Pero somos guardados en el hueco de la mano de Adonai, porque como buena semilla sembrado en buena tierra, así como el hijo pródigo fue y derrochó, nosotros fuimos recogidos nuevamente, traídos a la luz, traídos a la bendición, traídos al poder de la palabra para ser una semilla de trigo que produce un buen fruto. ¿Qué ocurre cuando estamos en el mundo? Cada uno de nosotros, muchos seguramente trabajarán en una empresa, en una compañía, en una fábrica, en el lugar donde tú te encuentres, y seguramente estás rodeado de mucha gente que son absolutamente mundanos, paganos, del mundo.
Y tal vez tú puedes decir, es que en esta empresa yo soy el único creyente, yo soy el único de todos los que están aquí que guardo Torah, yo soy el único que guardo Shabbat. Pues mi amado hermano, si eres el único que guarda Shabbat, el único que guarda los misbot, el único que está conectado con la plenitud de Mashiach, gloria a Hashem. Porque aunque estamos en el mundo, soy luz, dígalo conmigo, soy luz. Y cuando yo puedo entender que podemos estar muy parecidos en cuanto a la figura, vamos a mostrar aquí estas imágenes tan extraordinarias, vamos a ver cómo, aunque seamos muy parecidos como trigo a la cizaña o la cizaña al trigo, nosotros somos la diferencia porque crecemos con una semilla que permite a su vez el alimento. Mientras que la cizaña, cuando crece muy parecida al trigo, esa cizaña, su fruto, si puedo decirlo de alguna manera, primero que no produce fruto, pero para decirlo en su interior, su contenido es absolutamente venenoso. Es absolutamente venenoso. Por lo tanto, preguntémonos si verdaderamente nosotros hoy, en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde nos congregamos, en el lugar donde vivimos como comunidad, preguntémonos si verdaderamente somos trigo. Somos trigos que caminamos en Emet, en la verdad, que caminamos en el amor, en el corazón de Mashiach. Si verdaderamente amamos nuestra congregación, servimos a la congregación, trabajamos en la congregación, aportamos en la congregación, somos verdaderamente trigo. Porque finalmente en esta historia, la única forma de diferenciar el trigo de la cizaña es el fruto. Por el fruto lo conoceréis. Eres un fruto de bondad, de amor, de sedaká, de obediencia, de respeto, de integridad. Eres verdaderamente luz en medio no solamente de tu entorno de congregación, sino verdaderamente en torno a tu comunidad. O por el contrario, eres esa persona tóxica, esa persona que es tan parecida a un buen creyente, que habla de la palabra, que incluso se congrega, que incluso alaba y adora a Adonai, pero que sin embargo sus gestos, sus acciones, basta una mirada, basta una palabra que brote de su boca para que podamos inmediatamente saber que es una persona tóxica, que es una persona cizaña. Cizañosa es la expresión que podemos decir, esa persona que a todo momento siembra la cizaña. Esto no, aquí no, esto no me parece, con esto no estoy de acuerdo, aquí no me gusta, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, y habla mal de todo el mundo, habla mal de su comunidad, habla mal de su familia, habla mal de su esposo, de su esposa. Cizaña. Saben, dice la palabra que Adonai nos planta en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero ustedes no estén afanosos ni preocupados, porque yo he vencido al adversario, yo he vencido al mundo. Nos afanamos, nos angustiamos, el dinero, las 40 horas, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Pero Adonai dice, ¿de qué cosa tenéis preocupación? ¿Por qué estáis afanados? Yo ya vencí toda esta situación. Ahora, consideremos algo extremadamente importante. Cuando definimos la expresión mundo, a ver si puedo revisar una nota que tengo aquí en mi estudio personal. Cuando revisamos la expresión de el mundo, es interesante notar que el mundo es un lugar, la tierra como tal, dice la palabra que la tierra y su plenitud le pertenecen a Adonai. Por favor, dígalo conmigo, la tierra y su plenitud le pertenecen a Adonai. La tierra, tal como todo el sistema de la creación, planetas, el universo, el infinito y más allá, le pertenecen a Hashem. Él es el autor, el creador. Todo, por supuesto, repito, los planetas dentro de los cuales se encuentra el planeta Tierra le pertenecen a Adonai. Pero dentro del planeta Tierra hay un aspecto importante que se llama mundo. Y cuando usted busca una definición básica en el Internet, en Wikipedia o en su diccionario bíblico de mundo, nos dice que mundo viene de la palabra cosmos.
la palabra cosmos, y nos habla puntualmente de un planeta Tierra, un sistema organizado en el planeta Tierra donde hay una humanidad de seres vivientes creados a imagen y semejanza de Adonai que conforman el cosmos, el mundo. ¡Qué interesante! Y es muy interesante, entre otras cosas, porque esta palabra cosmos también es una palabra que viene a ser muy conocida para nosotros porque nos habla de los cosméticos. Entonces, el cosmos es un sistema que, al igual que la palabra cosmético, ¿para qué sirve un cosmético? A ver, ayúdenme aquí en el chat, por favor. ¿Para qué sirve un cosmético? Pues un cosmético sirve para embellecer, un cosmético sirve para mejorar una apariencia, un cosmético sirve para ocultar una imagen, una apariencia. Es decir, que el cosmos está lleno de cosmético. Oh, es una manera como guardar, ocultar, que nadie vea mi verdadera apariencia. Me están captando. El cosmos. Entonces, en el cosmos donde está la humanidad, Adonai nos planta para que seamos trigo. Pero el trigo, como los cosméticos, ocultan su verdadera apariencia y aparentemente se acercan, se asemejan tanto a la imagen, se asemejan tanto a la apariencia verdadera que podemos confundir el uno con el otro. ¿Cuántas gentes hemos conocido que los consideramos como un muy buen creyente, un muy buen conocedor de la palabra, pero sin embargo esa cosmética que tiene, ese cosmos, esa cosmética que tapa su verdadera apariencia, no nos permite ver su imagen adversa, la imagen del enemigo. El enemigo se disfraza, el enemigo aparenta, el enemigo es hábil con la cosmetología y nos quiere mostrar a una cizaña muy parecida al trigo, pero definitivamente, como lo decíamos hace un momento, parecidos, pero no iguales. Por favor, repítalo conmigo: parecidos, pero no iguales. Por lo tanto, cuando hablamos de la cosmetología, tenemos que diferenciarnos de lo que significa absolutamente una cizaña y de lo que verdaderamente significa un trigo. Así es que cuando se refiere a esta parábola, esta parábola nos contrasta extraordinariamente con el propósito que Adonai tiene para con nosotros. Es decir, que ambas especies, aunque se parecen mucho, hay una sola razón, repito, para diferenciarlas. Mientras que el grano de la cizaña es un grano negro, este grano se convierte o es un grano venenoso. Y esto, repito, ocurre cuando en medio de nuestras comunidades, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros lugares de labores, vemos a gente que aparentemente, cosmetológicamente se ven muy bien, pero que sin embargo su grano es negro y venenoso. Basta que pronuncie una palabra y puede causar la muerte absolutamente en toda una comunidad. Mientras que el trigo produce un grano claro que nos permite a través de ese trigo procesarlo y hacer la harina que sirve, por supuesto, para preparar el alimento básico, el pan. Mientras que, repito, la cizaña se hace venenosa. Hay algo interesante y vamos a concluir aquí porque hay mucho tema que tratar, pero solo para tener una iniciativa básica, es interesante cómo en Israel la cosecha del trigo se ocurre en 7 semanas. En 7 semanas. Es decir, desde el momento de la siembra en la buena tierra hasta el momento de la cosecha, de la siega de la cebada, del trigo, han pasado 7 semanas. Pero es interesantísimo concluir que muchas son las personas que fallecían, bueno, creo que en los tiempos más primarios que ahora, pero fallecían muchas gentes en esta temporada, al momento de la siega. ¿Por qué? Porque al cosechar, tomaban junto consigo el trigo y lo mezclaban con la cizaña. Ya sabemos que el trigo es el alimento para producir el pan, mientras que la cizaña es el elemento que contiene veneno.
Y estadísticamente se establecía que para ese tiempo muchas gentes morían porque no diferenciaban entre el trigo y la cizaña. Es un dato interesante que vale la pena que consideremos. Esto solamente para reflexionar en algo. ¿Es tan difícil entonces diferenciar entre el trigo y la cizaña? Pues si no tenemos una muy buena observación en lo que vemos, en lo que escuchamos, entonces si no vemos con los ojos en el espíritu, si no escuchamos con los oídos en el espíritu, fácilmente nos podríamos confundir y hacer o pasar por la experiencia que, repito, se ha ocurrido por tanto tiempo. Concluyamos, el sembrador es el Hijo, nuestro amado Mashiach. La buena semilla somos cada uno de nosotros que somos plantados, sembrados en ese campo llamado mundo y que literalmente como cosmos representa la cosmetología que se disfraza. El adversario es el rey de este mundo. No dice es el rey de la tierra ni es el rey del universo. Es el rey de este mundo. Un mundo donde cada sistema político, económico, cultural, social, laboral, de salud, como quiera llamarse, está contaminado por un cosmos, por una cosmetología. ¿Cuántas son los ejercicios que los gobiernos hacen? Los políticos presentan campañas electorales ofreciéndole a la gente beneficios, recursos, posibilidades, apertura, y no es más que una cosmetología de cizaña disfrazada como un trigo, que realmente las personas ignorantemente eligen a sus propios líderes, a sus propios reyes, basados en una cizaña que parecía buena como trigo, pero que posteriormente en el desarrollo nos daremos cuenta que todas las promesas politiqueras, para hablar de algo en particular, se convierten en un veneno, en un caos, en un tóxico. Y usted podrá preguntarse, ¿cómo fue que como pueblo elegimos, pareciendo que era trigo, cómo fue que elegimos a la cizaña? Pues estamos precisamente frente a esta tremenda y hermosa parábola que nos lleva a concluir que el juicio que podamos hacer de lo que vemos dependerá de nuestros corazones. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que nos permite establecer, no con el pensamiento del hombre, sino con la mente de Yeshua, verdaderamente cuando estamos en el trigo y verdaderamente cuando estamos rodeados de la cizaña. Pero finalmente, digamos lo que la palabra nos enseña. No es prudente retirar en una siega, en una cosecha, durante esas 7 semanas del crecimiento del trigo, no es prudente tomar a la cizaña y retirarla, porque al hacer esto probablemente también estemos retirando a su vez el trigo. ¿Qué nos dice entonces Adonai? ¿Qué ocurre? Y esto es muy típico, lo traigo a colación porque todos hemos vivido esta experiencia. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con alguna persona en el camino y de pronto le dices, hola, mi amado hermano, ¿cómo estás? Te conocí allá en el nivel 2 hace muchos años en la congregación tal. Cuéntame, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Dónde te congregas? No, discúlpame, la verdad, te soy honesto, yo dejé de asistir a la congregación hace muchos años. Pero ¿cómo puede pasar eso? Y entonces, ¿ahora qué estás haciendo? No, ahora la verdad yo vivo en el mundo, no tengo problemas con nadie, no me meto con nadie, vivo una vida tranquila, mejor así, porque la verdad es que los tiempos que viví en la congregación y me parecieron tiempos lindos, amé la palabra, a mi amado Yeshua, pero sin embargo, la verdad es que me retiré. Pero hermano, ¿cómo puedes decirme eso? ¿Cuál fue el motivo de tu retiro? Bueno, es que es sencillo, la verdad es que en la congregación había tanta cizaña. ¿Pero a qué te refieres, hermanos? Sí, chisme, crítica, calumnia, murmuración, que nada les parece, que con esto sí, que con esto no, que aquí tampoco, que allá no, que esto, que yo no puedo hacer, que yo no puedo ir, que yo no puedo venir, que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo. Y la verdad me parece tóxico. Wow. Entonces preguntémonos, ¿será que nosotros en algún momento en nuestra vida, en nuestro buen querer hacer las cosas, hemos sido cizaña? ¿Hemos sido cizaña? ¿Hemos podido dañar el corazón de alguien? Juzgándolo, criticándolo por su decir, por su hacer. Somos tan rápidos para lanzar juicios acusatorios a la gente porque hizo, porque no hizo, porque dejó de hacer. Por eso Mashiach en esta parábola maravillosa del trigo y la cizaña nos dice, no es prudente que retires
la cizaña, porque de paso puedes arrancar el trigo. Déjalos que lleguen a la siega, porque cuando lleguen a la siega a recogerse la cosecha, entonces allí se separará debidamente el que dio buen fruto y el que no dio fruto de bendición. Allí podremos concluir y diferenciar. Allí diferenciaremos entonces evidentemente que parecidos, pero no iguales. Parecidos, pero no iguales. Dígalo conmigo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Por qué conocemos una buena cosecha de trigo? Porque se da buen fruto. Shalom, mis amados hermanos de Israel Casa Integral, para este tiempo de Sukkot. Espero que la breve enseñanza haya sido de edificación. Una parábola, una narrativa muy breve, con un mensaje físicamente terrenal, pero con un contenido absolutamente espiritual. Sembramos y cosechamos. ¿Qué tú siembras hoy? ¿Qué esperas cosechar? ¿Estás sembrando mal? Cosecharás mal. Estás sembrando lo indebido, recogerás lo indebido. Siembras verajá, bendición, recogerás bendición. Pero si siembras algo malo, no esperes recoger algo bueno, porque en el trigo y en la cizaña, aunque parecidos, somos totalmente diferentes. Shalom, mis amados, un buen tiempo de Sukkot. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral. Les saludo. Muy buen día para todos. Amén.